levántate y sana, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate y sana. Buenos días, queridos hermanos. De nuevo nos volvemos a encontrar a través de este medio, por lo cual le damos gracias a Dios porque de una u otra manera Él permite y nos ayuda para que estemos unidos y aprendiendo cada día. Les doy las gracias por escucharme y le pido a Dios que nos acompañe y que me dé sabiduría y ponga en mí las palabras adecuadas para que yo transmita su palabra. Gracias les doy de nuevo y les pido a Dios también por la salud de todos los enfermos, tanto del mundo como de México, como de Sinaloa, como de Mazatlán, como de cada una de las colonias y cada una de nuestras familias. Salud para todos nuestros hermanos enfermos, ya sea enfermos del cuerpo, del espíritu, del alma, de lo que sea, pero que Dios nos mande una cura para todos y que tenga misericordia por lo que estamos viviendo en este mundo. Gracias te damos, Señor, por todo esto y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Les recuerdo nada más que soy la hermana Isabel Muñoz García. Y ahora vamos a ver la carta a la Keilot, a la congregación de Tiatira, que está en Apocalipsis 2 del 18 al 29. Espero que tengan sus Biblias a la mano para que me acompañen. Entonces, bueno, como es costumbre, primero les diré que Tiatira proviene del griego tuateira y significa dulce sabor de trabajo o sacrificio continuo. Según Esteban de Vizcaíno, el griego Seleuconicator, su colonizador, la llamó ciudad tuateira, del griego tugatera, que significa hija. Actualmente su nombre turco es Akhisar, que significa castillo blanco, Ak blanco y Sar castillo. Se debe a las ruinas de un castillo medieval cercanas a la población moderna. Su principal industria es actualmente la confección de alfombras.
Tiatira está situada o estaba situada a 64 kilómetros al sureste de Pérgamo. Aquí la encontramos. Pérgamo está aquí, ¿no? Formó parte del imperio de Alejandro Magno y fue restablecida por Seleuco Nicator, un general de Alejandro, en el año 301 al 281 a.C. Inicialmente fue una base militar que se la disputaban tanto Pérgamo como Sardes. ¿Por qué? Porque esta es una zona en la que el comercio era muy grande. Por aquí tenían que pasar ya fuera los que venían desde la Odisea, Filadelfia, Sardes, hacia Tiatira para llegar a Pérgamo y de ahí a Esmirna y a Efeso, que eran las rutas que habían hecho los romanos. Por lo tanto, era un lugar, tanto ambicionaban hacia el lado del macizo continental como hacia el lado de la costa. Los de la costa para pasar a sus mercancías y los de el macizo hacia la costa. Era un oasis de la cultura griega en el desierto oriental y fue conquistada por Roma en el año 190 a.C. Recordemos que está ubicada en Asia Menor y que actualmente esta zona pertenece a Turquía. Alcanzó un gran desarrollo, tenía una industria de tejido, tintorería, fundición, y la tintura que se usaba la obtenían de una planta llamada rudia, que vemos aquí, de la raíz de ella, y todo lo tenían en color púrpura, que actualmente se llama rojo Turquía. Este color era el que usaban los romanos y que finalmente empezaron a usar los papas. Era una planta muy codiciada y se daba en esta región. Esto se comercializaba de Asia a Oriente. Y estas industrias estaban organizadas en gremios. Las fiestas que hacían estos gremios eran grandes banquetes y se hacía mucha idolatría. Bueno, esta tintura ha sido muy utilizada a lo largo de todas las poblaciones indígenas, también aquí en México. Aquí, por ejemplo, en Mazatlán, ese tipo de tintura de esa coloración se obtiene de un caracol que se llama púrpura panza, pero se ordeña. En el caso de la planta que usaban en Asia, en Tiatira, tenían que utilizar como 7,000 plantas para apenas alcanzar a teñir un poco. Mientras que aquí en nuestras poblaciones indígenas este organismo se va ordeñando como si fuera una vaquita y se dejan las poblaciones a que se recuperen, y cada 28 días iban nuestras poblaciones indígenas aquí a sacarla. Por otro lado, para la zona sur se usaba mucho una que le dicen cochinilla, que es un insecto, es un crustáceo que se da en los nopales, y también se utilizaba mucho. Era una gran industria durante la época de la colonia y se exportaba hacia España y toda la parte de Europa. Llegó a ser muy fuerte hasta que empezaron a sintetizarla químicamente, y entonces bajó esa industria, pero ahora se está tratando de regresar y de recuperar esta industria mexicana. Bueno, se piensa que Tiatira fue fundada por los lidios como centro religioso para su dios Tirimnus, del cual no encontré nada de información. Una leyenda de Tiatira menciona la existencia de un templo dedicado a una deidad llamada Zámbate, donde una profetisa daba sus oráculos. Antes se usaba mucho en esta zona de los griegos, que tenían templos en los que había sacerdotisas y ellos llegaban a consultarlas y salían y profetizaban. Entonces supongo que esto funcionaba de esa manera. Actualmente en Tiatira existe una iglesia ortodoxa griega llamada Tiatira y Gran Bretaña. Desafortunadamente en esta zona la ciudad se construyó encima de lo que fue la Tiatira antigua. Entonces se tienen muy pocas ruinas de esta ciudad y se ha podido reconstruir muy poco, y poco se sabe de su urbanización y de todas sus calles y ciudad, ¿no? El origen de la congregación de Tiatira también es desconocido. Sin embargo,
Algunos se están basando en lo que dice Hechos 16:14, que dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces se cree que esta señora llamada Lidia regresó a Tiatira y en Tiatira empezó a hablarles del Señor. Pero realmente a ciencia cierta no se sabe quién la fundó. Algunos estudiosos del Apocalipsis opinan que la carta de la iglesia de Tiatira corresponde al auge y supremacía del catolicismo, y la ubican en la historia de la iglesia del año 538, cuando es la supremacía papal, al año 1517, cuando viene la reforma protestante. Constantino, que estuvo como emperador del 25 de julio del 306 al 22 de mayo del 337, durante el cual la religión cristiana fue la religión del emperador. Al llegar Justiniano a ser emperador del 1 de agosto del 527 al 13 de noviembre del 565 después de Cristo, él fue emperador, la religión cristiana se volvió la religión del imperio. La Inquisición, la iglesia perseguida durante la Edad Media, es a lo que se le llama la Inquisición. La iglesia se une al Estado desde el año 538, cuando Justiniano declara que el obispo romano es obispo de obispos y sentador de doctrinas y perseguidor de herejes. Desgraciadamente, la Inquisición medieval se fundó en el año de 1184 en la zona del Languedoc, en el sur de Francia. Esto lo hicieron para combatir la herejía de los cátaros o albigenses, que estas personas adoraban, eran politeístas, adoraban a muchos dioses, ¿no? En el año 1249 se implantó también en el Reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal. En el Reino de Aragón fue finalmente parte de lo que ahora se conoce como España, y el Reino de Aragón era un reino bastante grande, y eso lo utilizaban también para someter a los judíos sobre todo. En el año 1478 se extendió a Castilla. Esto se debió a que el rey Fernando de Aragón se unió con la reina Isabel de Castilla. Entonces la unión de estos reyes unió estos dos reinos y se les denominó Inquisición Española, y abarcó del año 1478 al año 1834. En esta época también fueron muy perseguidos los judíos. Es una etapa muy triste para los judíos, porque muchos judíos tenían una alta preparación en medicina y curaban mucho. En el reino, a los reyes tenían como médicos a estos judíos. Desafortunadamente, ellos tenían riquezas porque es un pueblo muy trabajador. Entonces a lo largo de la historia se ha visto que ellos de nada empiezan a hacer dinero, y entonces tenían dinero, y la reina Isabel les pedía constantemente apoyo económico para poder ella seguir haciendo conquistas a los alrededores, y además defenderse de los moros que los atacaban constantemente en las diferentes fronteras que tenían estos dos reinos. Y también a la hora que vinieron a América, pues obviamente necesitaban para financiar todas los viajes en el mar. Y entonces, ya cuando no pudieron pagar los españoles, entonces utilizaron la Inquisición para poder sacar a los judíos de su país, y les quitaron todas sus propiedades y los sacaron. Estos se fueron a Portugal, que aparentemente en ese momento apenas se estaban haciendo alianzas entre los reyes españoles y los reyes portugueses, porque una de las hijas de los reyes católicos se casa con uno de los príncipes de Portugal.
Y entonces al casarse con Portugal hacen esa alianza y posteriormente empieza también la Inquisición en Portugal. En Portugal empieza la Inquisición y entonces los judíos también los empiezan a sacar de ahí. Pero además, como ya habían venido a América, esta Inquisición empieza a atravesar el mar y la parte que era conquistada por los portugueses, como fue Brasil, por ejemplo, empiezan a llevar la Inquisición y se le llamó Inquisición portuguesa, y la Inquisición romana abarca todo lo que era México y el Centroamérica, ¿no? Y estas abarcan desde el año 1536 a 1821 de la portuguesa, y la romana de 1542 a 1965. También se hizo un tribunal de la Santa Inquisición. Cuando alguien que lo querían despojar de sus tierras, lo acusaban de hereje o de judío o de lo que se les ocurriera en ese momento, y lo despojaban de sus tierras o de sus pertenencias. O si alguna mujer no quería tener nada que ver con los papas o con los sacerdotes, porque en esa época se hacían muchas orgías con los papas y llegaban a lugares, a reinos, y entonces se les ofrecían mujeres, y si ellas no querían, entonces pues se les acusaba de brujas y eran martirizadas y llevadas a toda la tortura que implicó esta Inquisición medieval, y las mataban a las mujeres. La Inquisición en México duró de 1571 a 1820. Esa Inquisición hicieron el palacio, que se llama Palacio y Museo de la Inquisición, se llamaba. En este Palacio y Museo de la Inquisición era donde estaban los juzgados de la Santa Inquisición, y ahí se llevaba a todas las personas, cristianos, indígenas, judíos o los que fueran que hubiera, que a los que quisieran despojar de su dinero o quisieran despojar de lo que fuera. Fue una persecución horrible. Este edificio finalmente se volvió el edificio de medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es la parte interior del edificio. Es un edificio muy bello y actualmente ya funge como Museo de la Medicina. Se encuentra en República de Brasil, en la Colonia del Centro, en la Ciudad de México, y es muy bonito. Pueden ir y encuentran salas en las que se exhiben la evolución de la medicina en México. Pero existe además un museo de la tortura. Ese museo de la tortura se encuentra en la calle de Tacuba, en la Ciudad de México también, y también ahí se muestran, tienen a la exhibición permanente 72 instrumentos de tortura y humillación característicos de la Santa Inquisición, como los vemos aquí, ¿no? En estos los colgaban y les daban vueltas, y aquí les metían la cabeza y las manos, y aquí los mantenían, al parecer tenía clavos esta estructura, y los clavaban y ahí los dejaban hasta que murieran. Eran horribles sus torturas. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a la carta a la congregación de Tiatira, que está en Apocalipsis 2 del 18 al 29. Nuevamente la vamos a dividir de acuerdo a Carballosa 1977 en 7 partes. Una es la dedicatoria, una descripción del Señor, una expresión de aprobación, una acusación, una exhortación, una advertencia disciplinaria y una promesa al vencedor. Como es costumbre en estas cartas, la dedicatoria va dirigida al ángel de la iglesia, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, que era el pastor o el director de la congregación, el responsable de la congregación. En la descripción del Señor dice el 2:18, dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. En este se hace una descripción de su deidad como Hijo de Dios, como el juez soberano, los ojos como llama de fuego, y como vencedor, los pies semejantes a bronce bruñido. Su deidad, por ejemplo, Juan menciona en el 20:31, dice,
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por su parte, en Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, es la primera vez en todas las cartas que hemos visto hasta ahorita en la que se reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Por otro lado, la otra descripción es el juez soberano, ojos como llama de fuego. En Daniel 10:6 también se hace una descripción similar porque dice: y sus ojos como antorcha de fuego. Los ojos llameantes pueden simbolizar dos cosas. Uno, la ira ardiente contra el pecado. Y por otro lado, la penetración hasta lo más íntimo de la persona. Recordemos que Dios nos conoce, que por dentro, por fuera y por todos lados sabe lo que pensamos, lo que comemos. Nos conoce desde la mañana hasta el anochecer. Entonces dice Hebreos 4:13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, eso es bien importante, porque aunque nos queramos ocultar de Dios, Dios sabe qué somos, quiénes somos y cómo actuamos. En la descripción dice pies semejantes a bronce bruñido. También en Daniel 10:6 se habla al respecto. Dice sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido. Los pies de bronce simbolizan, porque recordemos que estos son puros símbolos, el poder y la fuerza de Cristo para pisotear y desmenuzar a sus enemigos y toda clase de maldad que se pueda cometer en este mundo. En Miqueas 4:13 dice: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerpo como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Yahvé su botín y sus riquezas al Señor de toda tierra. O sea, Dios es eso, o sea, nos ve, nos conoce, y Él va a venir con esa fuerza a destruir a todos los malos. Bueno, también se hace una descripción de aprobación, una expresión de aprobación del 2:19 al 20. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras prósperas son más que las primeras. El reconocimiento de cualidades espirituales, ¿no? Ese reconocimiento de cualidades espirituales que Jesús hace a esta comunidad es el amor y la fe que tienen. Se reconoce Jesús que son una comunidad con mucho amor y con mucha fe y muy trabajadora. Recuerden que estaban en medio de los griegos y los romanos, que los dos eran pueblos muy adoradores de diferentes dioses, ¿no? También le reconoce el servicio, porque dice: tienes mucho servicio y tienes paciencia. Acuérdense que esa paciencia es paciencia no hacia una persona, sino hacia el medio que los rodea y que los está atormentando constantemente para que dejen de creer en Jesús, ¿no? También Jesús les hace una denuncia. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. En algunas versiones dice: pero tengo unas cosas contra ti. No dice pocas, dice: tengo unas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces Dios le está reclamando, le reclama la tolerancia a la doctrina de Jezabel, le reclama la tolerancia a las prácticas de Jezabel, y también le reclama la dureza de Jezabel. ¿Quién era Jezabel entonces? Algunas fuentes autorizadas tienen una variante en el versículo 20, donde se lee: tu esposa Nezabel.
Esto viene en un estudio de una carta a la iglesia de Tiatira. De ahí lo obtuve, porque no se sabe quién era esta mujer. Reina Valera 1970 dice que toleras que esa mujer Jezabel, mientras que la Reina Valera contemporánea, la nueva versión interamericana, dice toleras a Jezabel, esa mujer que se dice ser profetisa. La Septuaginta dice dejas a la mujer Jezabel, a la que se dice a sí misma profetisa, ¿no? En la interlineal griego-español dice Tenguinaika Lezabel, que significa a la mujer Jezabel. El nombre Keine significa mujer. Tiene dos sentidos en el griego. Uno es esposa y otro es mujer, ¿no? Por eso en algunas versiones o en algunas interpretaciones, se cree que esa Jezabel era la esposa del ángel de la iglesia, de esa congregación, pero realmente no se sabe quién era. En Timoteo, en la primera de Timoteo dice 2:12, en primera de Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En esa época no se permitía que las mujeres estuvieran ejerciendo como llevando la palabra, tenían que estar en silencio, pero recordemos que esta congregación está situada en un reino greco-romano, y entonces también ellos tenían profetisas, y entonces de alguna manera esa influencia llegó a esa mujer, que no sabemos cuál es el origen ni qué se trataba, ¿verdad? Entonces quizá esa mujer Jezabel pudo haber sido una de origen nicolaíta. Recordemos que esa mujer, que los nicolaitas decían, tú puedes pecar todo lo que quieras porque Dios te va a perdonar. Tú tienes el cielo ganado, tú peca todo lo que quieras porque tu espíritu permanece limpio. Entonces no tienes problema con esto. Jezabel, por su parte, recordemos, ¿no?, que Tiatira era, había muchos gremios, o que equivaldrían como a sindicatos actualmente, de trabajadores de la lana, la piel, el lino, el bronce, fabricantes de ropa interior, tintoreros, alfareros, panaderos y traficantes de esclavos. Había de todo. Era terriblemente comercial esa zona. Entonces, esa mujer Jezabel se dice, hacían fiestas, entonces se supone que en esas fiestas esta sacerdotisa hacía sacrificios a los dioses, y al final esa carne se la comían. Y entonces, pues imagínense, a los cristianos en ese momento, pues no podían rehusarse, porque rehusarse implicaba no querer tener comercio con ellos, y eso era un grave problema. Era un grave problema, porque si no se sometían, entonces los sacaban, porque ellos tenían que vivir de algo, y entonces pues eran muy sacrificados. Si no le entraban a esto, se morían de hambre. Era muy difícil la situación de los cristianos. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto quiere decir, sí, están metidos en ese mundo, pero no le hagáis caso, no estén con ellos, háganse a un lado. Pero era una situación difícil, pero se cree que muchos los hicieron caer, ¿no? Mateo 6:24 y Lucas 16:13 dice, Dios y las riquezas, ¿no? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, que era a lo que esta sacerdotisa los llevaba, ¿no? Entonces las características de esa Jezabel eran que era una falsa profeta, porque pues en esa época no había mujeres profetas, ¿no? Enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los dioses, porque esas fiestas en las que se unían los gremios a comer, finalmente terminaban en fornicación y en comelones, ¿no? Tenía muchos hijos espirituales, o sea, muchos adeptos a ella.
y tenía un corazón rebelde. Entonces, ¿quién era? No lo sabemos. Existe también una Jezabel del Antiguo Testamento. Esa Jezabel del Antiguo Testamento, por el cual a lo mejor le dicen algunos estudiosos de la Biblia que quizá le pusieron a esa mujer Jezabel por la similitud que tenía con la Jezabel del Antiguo Testamento. Esta Jezabel fue esposa del rey Acab del Antiguo Israel. Era de origen fenicio. Su historia se cuenta en los libros de los Reyes 1 y 2 del Antiguo Testamento. Esta mujer hizo caer al pueblo israelita. Cambió la adoración del Dios de Israel por el culto politeísta, cuyas figuras principales son el Baal y el Aserá, a quienes adoraban los fenicios y otros pueblos semíticos. Hizo todo lo posible por matar a los profetas de Dios. Quiso matar a Elías. Fue la responsable del asesinato de Nabot. Ese Nabot era un hombre que tenía viñedos. Y entonces al rey Acab se le antojó quedarse con esos viñedos. Entonces fue y le dijo que se los quería comprar, y Nabot le dijo que no, porque era todo lo que tenía. Y entonces Jezabel lo manda a matar. Y ya que lo manda a matar, va y le dice al rey: ya puedes hacerte dueño de esos viñedos, porque ya Nabot murió. Esa era la Jezabel, era una mujer mala, de mala entraña. Fue responsable de que el pueblo fornicara, así como de muchas hechicerías, porque hizo que les llevaran mujeres a los israelitas para que fornicaran con ellas. Pero el profeta Elías dijo que esa mujer iba a acabar mal, que iba a ser comida por los perros. Y efectivamente, cuando ella murió, la aventaron por una ventana y cayó, y en donde cayó, ahí fue devorada por los perros, y solamente se encontraron sus manos. Todo llega en el momento, ¿verdad? Bueno, hace también una denuncia en la carta y le dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La frase he dado, didomi en griego, puede entenderse como que he permitido o le he ofrecido misericordia. Recordemos que Dios es paciente y misericordioso, y que no quiere que el pecador perezca, no quiere que llegue a la muerte segunda, quiere que él tenga el perdón. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la metanoia. ¿Se acuerdan? Que regresen sus pasos, que pidan perdón. Dios siempre nos da esa oportunidad, hay que tomarla. Y hace una advertencia disciplinaria a esta iglesia. En el 2:22 al 23 dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Eso quiere decir que cada quien va a pagar lo que ha hecho. Dice, la ejecución de la advertencia es esta, ¿no? Lo voy a arrojar en una cama de tribulación. O sea, a lo mejor le va a dar enfermedades, lo va a hacer pasar por una serie de procesos para que se arrepienta. Y también pues, le hace una advertencia: si no se arrepienten, va a herir de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán lo que ella ha hecho. A Jezabel se le dieron todas las oportunidades que podría conocer la misericordia divina. Si no se arrepentía, iba a acabar en el lecho del dolor, y sus amantes y seguidores también. Jeremías 11:20 dice: mas oh Yahvé de los ejércitos, que juzgas justicia, que sondas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he descubierto mi causa. Esto está en
Reina Valera antigua. No, perdón, aquí puse 1960, pero es en la antigua. En la versión moderna no habla de riñones y del corazón. Dice, los hebreos en esa época creían que la sede de las emociones estaba en las vísceras, en las vísceras inferiores, los riñones y el vientre, mientras que los pensamientos, la inteligencia o la voluntad se encontraban en el corazón. Por eso dice en este versículo que sonda los corazones, ¿verdad? O sea, él sonda los riñones y los corazones. Dios va a lo profundo, o sea, a tus sentimientos, a tus pensamientos, todo lo ve. También hace una advertencia disciplinaria. Jesús dice, he aquí, yo la arrojo a la cama en gran tribulación a los que ella adultera, si no se arrepienten de ella. Dice, y a sus hijos, dice, la ejecución de la... Ay, perdón, me regrese. Él dará a cada uno según vuestras obras, según las obras de cada uno, es decir, la responsabilidad delante de Dios es personal. No te van a juzgar a ti por tus cosas. En Romanos 1:24 a 26 dice, por lo tanto, Dios los entregó a las impurezas en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra natura. Qué horror, ¿verdad? Finalmente, el castigo caerá en 3 personas o grupos. Primero, Jezabel, porque es el cerebro principal de esto. En segundo lugar, los cautivos que cometieron adulterio con ella. Y en tercer lugar, la descendencia de Jezabel. Y a sus hijos heriré de muerte. Qué horror, ¿verdad? También le hace una exhortación, que la encontramos en el capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido de que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Dice, no les va a imponer otra carga. O sea, todos aquellos que pues no se sometieron a ella ni nada, no les va a poner más carga que la que tienen, porque acuérdense que están en un medio en el que constantemente están siendo atacados para que caigan. Y más cargas, pues no, pobres personas, pobres cristianos, ¿verdad? Dice, pero lo único que les pide es que retengan lo que tienen. ¿Y qué es lo que tienen? La fe. Que mantengan esa fe en Dios, que no decaiga esa fe, es lo que les pide. Y Él cuando venga los reconfortará, ¿no? Y les hace una promesa al vencedor. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, que oiga lo que la Escritura dice a las iglesias. Entonces Dios les da el privilegio de participar en el ejército de autoridad sobre las naciones. Qué belleza, ¿verdad? Por eso dice, les daré autoridad sobre las naciones. El privilegio de poseer la estrella de la mañana. Y les hace el llamado de que escuchen lo que el Espíritu Santo les dice. Dice en Apocalipsis 2:26 de la Reina Valera 1960, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo daré de la autoridad sobre las naciones. Cuando Él venga en su segunda venida, Él va a estar
Él va a llamar, va a hacer que las personas que se portaron bien, que obedecieron y que lo hicieron de corazón, estén con Él. Y dice Apocalipsis 2:27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Regirá significa pastoreará. Dice Apocalipsis 24 en la Reina Valera, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por los testimonios de Jesús y por la palabra de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué maravilla, ¿verdad? Ahí estaremos si Dios lo permite. La primera vez que vino Jesús, vino como un cordero, y vino y dio su vida para salvar a sus ovejas. Dio su vida por nosotros. Pero la segunda vez que venga, su segunda venida va a venir como rey de reyes, como señor de señores. Va a venir como león para juzgar con barra de hierro, y el vencedor se unirá a Cristo para destruir las naciones que se opongan a Él. ¡Qué belleza! Dios quiera y eso podamos hacer y formemos parte de ellos. En Apocalipsis 2:28 dice, le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana no es nadie más que Jesús, nada más el Hijo de Dios, el Rey. ¡Qué maravilla! Nos dará la estrella de la mañana para que Él nos guíe, nos enseñe. ¡Oh, qué bendición! Dios quiera y así sea. En Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esta estrella de la mañana es la primera estrella que aparece en la mañana y es maravillosa. Yo lo que he hecho a veces es levantarme temprano para irla a verla y estar contemplando y orando, y se siente algo muy hermoso. Ojalá y pudieran hacerlo. Y dice finalmente Apocalipsis 2:27, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, aquí estamos incluidos nosotros. Escuchemos, hermanos, escuchemos todo lo que dice esta palabra y tratemos de no caer en el pecado, en la carne, y que crezcamos cada día más espiritualmente. Bueno, al final les puse de nuevo un resumen en esta tabla en la que viene todo concentrado, la palabra del Señor, y también, como siempre, la bibliografía en la cual me basé para esto. Les doy las gracias y espero haberles podido motivar y que les haya gustado. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Cantemos con gozo el himno Sembraré la simiente preciosa. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol
también. Amén. Levántate y sana, es en el nombre de Jesús. Levántate y sana.